Hey chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenos todo. Espero que se encuentren muy bien desde el lugar en que me vean, desde sus casitas. Me alegro muchísimo saber que están de nuevo aquí, me alegra muchísimo saber de nuevo que están en mi canal y qué bueno que nos encontremos aquí para compartir literatura, para compartir lenguaje, para compartir experiencias, para compartir todo tipo de conocimientos a través de las letras que nos interesan tanto. ¿Listo? Ya para esta nueva semana les traigo un nuevo tema. Ya dejamos de lado la literatura fantástica, dejamos de lado los cuentos de terror, ¿cierto? Dejamos de lado ese mundo maravilloso que nos encontramos y ahora nos vamos a ir un poco más específicos a un tema concerniente a la novela, ¿listo? ¿Qué es la novela? ¿Cuáles son las características de la novela? ¿Cuáles son los elementos de esa novela y demás? ¿Listo? Por obvias razones, por el tiempo no nos da para leer una novela. Me fascinaría que leyéramos una, pero siempre y cuando estemos en el acercamiento a ese tipo de novelas, pues nosotros sabremos de qué tratan para que cuando tengamos la oportunidad de leer una, encontremos todo lo que yo les voy a decir aquí, todo lo que está en su libro texto y demás. ¿Listo? Así que nada, antes de comenzar recuerden su cuaderno, su libro texto en la página 128, sus esferos, sus marcadores, todo para que estén pendientes. ¿Listo? Les voy a decir algo. El tema es un poco denso. ¿Listo? El tema es un poco, por así decirlo, como extenso. ¿Listo? Es muy fácil. El tema es muy fácil, pero es muy extenso. ¿Listo? Así que necesito que tengan todas las pilas puestas. Necesito que se sienten bien. Necesito que se acomoden muy bien. ¿Listo? Que traigan un vaso de agua y que, mejor dicho, estén acompañándome durante toda la sección de la novela. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, nada, vamos a comenzar con esto que nos concierne a la novela. ¿Listo? Entonces, eh, ¿qué vamos a ver en este tiempo, en esta pequeña presentación que les tengo para el día de hoy? Vamos entonces a ver pues vamos a dar una introducción a todo esto de las novelas, ¿cierto? Vamos a ver el concepto de novelas, vamos a ver los orígenes de esta novela, ¿cierto? En qué momento empieza a ser novela y en qué momento cambia de ser cuento a novela o narración oral a novela y demás. ¿Listo? Tenemos un apartado para teoría literaria. Adicional a ello vamos a ver las características de las novelas y por último vamos a ver los elementos de la novela. ¿Listo? Los elementos de la novela. ¿Cuáles son los elementos que de alguna manera la novela tiene o comparte con otras formas literarias? ¿Listo? Así que entonces vamos a comenzar con una introducción. ¿Listo? Esta breve introducción para acercarnos a lo que nosotros conocemos como novela. Entonces, imagínense ustedes que desde siempre ha existido ese corazón, ese tesón para nosotros contar las historias que nosotros vemos, ¿cierto? Otra gente nos cuenta, de alguna manera siempre estamos esperando que algo pase para poder nosotros contarlo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos del colegio a la casa, nosotros le contamos a nuestros papás, a nuestros abuelos, tíos, las personas que nos reciban en casa, cómo nos fue hoy. Entonces, no, mira mamá, me pasó esto, esto y esto, hice esto, luego después hice tal cosa y demás. ¿Sí? Son contar historias que nos llevan a un cúmulo de experiencias, ¿cierto? Que en algún momento de la vida se nos convierten como tal en recuerdos. ¿Listo? La novela comienza así desde hace muchísimo tiempo. La novela comienza como una tradición oral, es decir, comienzan a narrarse cosas que pasan, que la gente ve, que de alguna manera u otra la gente siempre tiene ahí como algo para contar y demás, ¿listo? En este caso, entonces, de todo esto que nosotros estamos hablando de narración oral, llegamos a un punto en el que nosotros nos damos cuenta que a través de la escritura nosotros podemos pasar todo ese conocimiento a través de los años. Recuerden que lo escrito, escrito está, lo que es de voz, pues puede que no perdure mucho, ¿no? Por eso es que se toma la decisión entonces de transcribir todo lo que se dice de la voz a un papel para que por los años de los años perdure, ¿listo? Es de esa manera y de mucho trasegar más, ¿cierto? Que conocemos, se conoce hoy lo que es el día de la novela, ¿listo? Entonces, para dar un concepto clave sobre qué es la novela, entonces la novela consiste en una narración literaria, ¿listo? Una narración literaria. ¿Cómo es narración literaria? Pues obviamente hace parte dentro del género narrativo. ¿Se acuerdan los tres géneros? Narrativo, lírico y dramático. La novela hace parte del género narrativo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues nos está relatando una historia, tiene unos personajes, tiene un narrador, etcétera. Eso ya lo sabemos muy bien. ¿Listo? Es más o menos extensa, ¿no? A comparación de un cuento es muy extensa. ¿Listo? De alguna manera la novela no tiene una extensión específica, no, es que son 732 páginas, es que son 300 páginas, no importa, una novela la pueden conformar 1000 páginas como la pueden conformar
más de 100 páginas, más de 50 páginas, etcétera, listo. Lo que sí tenemos que, digamos, como poner ahí como a comparación, pues que obviamente una novela es mucho más extensa, mucho más larga que un cuento, ¿verdad? Eso sí lo tenemos muy claro, ¿listo? Además que tiene un carácter ficcional y pilas aquí, muchachos, espero que lo escriban con rojo resaltado muy grande. Las novelas son de carácter ficcional. Independientemente de lo que se escriba en esa novela, todo va a ser ficcional, todo va a ser a través de la ficción. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Cuenta una serie de eventos, ¿cierto? Nos están contando una serie de eventos, pero si ustedes se dan cuenta, esos eventos están relacionados con la persona que escribe. Puede que esos eventos sean muy relacionados con la vida real, ¿cierto? Puede que sean de la vida real, pero siempre va a ser ficción porque es que usted no está viviendo eso, a usted le están contando eso. Cuando a usted le están contando eso, quiere decir de que ya no es lo que usted está viendo, sino lo que otra persona tiene. Entonces es la visión de mundo, ¿cierto? De otra persona. Por eso una novela siempre va a ser ficcional, ¿listo? Es lo que les digo, entonces se cuentan historias, se cuentan relatos a través del tiempo, con el fin básico de entretener y brindar un placer estético a los lectores. Ese placer estético es de yo encontrarme con la novela, de sentir pasión, sentir amor, sentir odio, muchos sentimientos encontrados que la novela no los da, ¿verdad? Obviamente el cuento también nos los da, pero como el cuento al ser más corto, de alguna manera tiene que ser rápido, contundente. En cambio en la novela podemos pasar capítulos y capítulos y capítulos llevándonos por esta historia, ¿cierto? Dándonos ese placer estético de leer y leer y leer y leer, ¿listo? Las novelas, obviamente tenemos que cogerles un gusto para poder nosotros de alguna manera leer, ¿no? Desde aquí se desarrolla el amor por la lectura y por eso yo siempre empiezo con los cuentos, para que con los cuentos desarrollemos ese amor por la lectura, para luego después coger una novela y leérnosla súper rápido, ¿listo? Entonces, seguimos entonces con esta línea de la novela, ¿verdad? Y entonces ahora, digamos voy a poner aquí la cámara, ¿listo? Tenemos como de alguna manera tenemos un punto clave de la novela, ¿listo? Esta imagen que yo les pongo aquí es el Quijote de la Mancha, ¿sí? Con Sancho Panza. Ya más adelante vamos a hablar quién es este hermoso personaje, ¿listo? Entonces dice, para aprender, la novela recrea un mundo ficticio, ¿cierto? Con una lógica propia, en la que el escritor expresa la visión que tiene el mundo real. Si ven aquí como yo les estaba hablando del mundo ficticio, todas las novelas son ficticias, todas las novelas son ficcionales, ¿cierto? Porque si ustedes se dan cuenta, la persona que escribe es la que está relatando la historia, ¿cierto? Independientemente de que sea real o no, yo no sé, pero yo le creo a esa persona que escribe, por eso en ese momento es ficcional. Claro que tiene que ver con el mundo real, obvio, ¿cierto? Muchas novelas tienen que ver con el mundo real, pero no lo estoy viendo yo, no la estoy viendo, quiere decir que estoy sujeto a lo que haga o diga el escritor, ¿listo? Entonces la novela expone su propia lógica, ¿listo? Alternando los elementos de la realidad, de la manera en cómo logra impactar a los lectores, ¿no? Su propia lógica. La novela puede que tenga varios matices, ¿cierto? Que va en el tiempo, se devuelve, está contando una cosa, pero luego después recuerda una cosa de hace 3 años, se queda allá, luego después recuerda otra cosa de más atrás. ¿Se van a entender? Tiene su propia lógica, pero eso es lo que hace que logre captar a las personas, ¿sí? No todas las novelas son lineales, vamos a más adelante a ver los elementos de la novela, ¿cierto? Pero sí tenemos que tener en cuenta que la novela es un propio mundo, ¿listo? Cada novela tiene su propio mundo y cada novela se mueve en diferentes sentidos, ¿listo? Entonces, vamos a continuar con los orígenes de la novela, ¿listo? Permítanme otra vez, corro esto por aquí. ¿Listo? Entonces, los orígenes de la novela. Estos orígenes de la novela son marcados, ¿cierto? Por momentos históricos que han acontecido durante bastante tiempo, ¿cierto? Durante mucho tiempo, digamos, en el trasegar de la vida, que lo que hace es, de alguna manera, lograr que esta novela vaya llevando una continuidad, que esta novela tenga un sentido, que esta novela tenga de alguna manera una proporcionalidad, ¿no? Entonces, digamos, a grosso modo, ¿no? Entonces, los orígenes de la novela se remontan por allá en la antigüedad, ¿cierto? Cuando lo que les decía anteriormente, comenzaron con la oralidad, con la narración oral. Entonces, a partir de esa narración oral se cuenta que hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Los textos épicos, ¿cierto? De la epicidad, por así decirlo, como de los caballeros,
de las armaduras, bueno, de alguna cosa, digamos, como que tenga que ver con los héroes y demás. Comenzó por allá en la oralidad hindú, cuando en Ramayana, ¿cierto? Un texto épico que proviene de la oralidad hindú. Este es uno de los primeros exponentes de los antecedentes de la novela oriental. Imagínense, desde hace muchísimo tiempo se comienza a ver que hay gente que hace hazañas, ¿cierto? Que hay héroes que lo que necesitan es ser contadas, porque si no cuentan, pues de ninguna manera se va a entender que eso sucedió, ¿no? Luego después pasamos al romance, a los romances. No son los romances amorosos, no, sino que así se llamaban más que viene, digamos, como de la misma lengua romance. Y los romances narraban gestas, aventuras únicas y particulares de grandes guerreros. Entonces aquí vemos el cantar del mío Cid, vemos, bueno, etcétera, unos ciertos criterios de novela en donde la gente escribía sobre los héroes, la gente escribía sobre las gestas, las batallas de los héroes, ¿listo? Los romances. Después pasamos entonces a los cuentos, ya se comenzó como a dar forma a esto, y en los cuentos la gente contaba historias de la cotidianidad, ¿listo? La gente contaba historias de lo que le pasaba a diario, la gente contaba historias de lo que en algún momento le ocurrían o veían, ¿listo? A través de los cuentos, es decir, narraciones o relatos cortos. Luego después pasamos a las novelas de caballería, un gran importante para la novela, lo que es hoy en día, ¿cierto? Son el preámbulo de la novela moderna, ¿sí ven? Narran las hazañas de los caballeros medievales, entonces por allá los caballeros medievales de lo que ocurría por allá en las cruzadas, ¿cierto? Narraban cómo ellos hacían para poder subsistir, narraban cómo ellos atacaban a los demás pueblos, narraban cómo ellos sobrevivían y demás, ¿listo? Las novelas de caballerías, esas fueron los primeros visos de novela, ¿listo? Luego después pasamos a la novela moderna y aquí ya tenemos que detenernos un poco y es aquí donde comienza, digamos, como tal la novela a dar forma como lo es la novela, ¿listo? La primera novela moderna por excelencia de la lengua castellana que todos debemos conocer se llama El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta grandiosísima obra, ¿cierto? Que comienza como en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿sí? Esta hazaña que revela la historia de una persona que de tanto leer novelas de caballería se vuelve loco y piensa que él es un caballero y emprende un viaje, ¿cierto? Emprende un viaje a través de lo que en ese momento pues era España y demás. Emprende un viaje en donde él cree que es un caballero, se encuentra con un molino, él cree que el molino es un gigante, etcétera, ¿listo? Entonces a partir de aquí es que nosotros comenzamos a ver lo que es novela como tal. ¿Por qué? Por la forma en cómo fue escrita, por la forma en cómo está estructurada esa novela, ¿cierto? Por los acontecimientos que pasan, por los narradores, por los personajes y demás. Esta es la novela cumbre y esta es la novela con la que inicia a partir de allí todo el trasegar de la novela de lo que conocemos hasta ahorita hoy en día, ¿listo? La novela más importante a nivel de castellano es El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿listo? Pilas con eso porque eso es súper importante, ¿no? Entonces, como les digo, narra las aventuras de un hombre que pierde la cordura leyendo libros de caballería y decide hacerse caballero andante, ¿sí ven? Entonces, es una persona que lee tantas cosas de caballería que decide emprender un viaje mismo, ¿listo? Y por último, entonces entramos al siglo XX, que es lo que más nos corresponde, digamos, en este momento, que es lo que más tenemos cerca. La novela entonces sufre transformaciones, ¿cierto? En cuanto a la temática y al estilo, entonces ya no se escribe de la misma manera, sino se escribe diferente, pero siempre respetando es la estructura de la novela, ¿cierto? Como su extensión, como los capítulos, como los personajes y demás. Los temas ya son más filosóficos, son más psicológicos, llevan entonces no solamente son los caballeros, sino también el alma, que puedo hablar yo del alma, del amor, de los temas, sí, religiosos y demás. Digamos, en este siglo XX tenemos novelas maravillosas como La Metamorfosis de Franz Kafka, Ana Karenina, tenemos 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, una novela majestuosa que tienen que leer sí o sí en algún momento de su existencia. ¿Listo? Listo, entonces vamos a continuar con el siguiente espacio para la novela. ¿Listo? En este caso vamos a tener las características de la novela. ¿Listo? Son como siempre les digo, ¿no? Hay muchas características de muchas cosas, pero pues yo les traigo como las más esenciales, ¿listo? La primera, la novela tiene un mundo narrativo propio, ¿listo? Cada novela es diferente, cada novela concierne un ámbito diferente en cuanto a todo lo que se escribe ahí, ¿listo? No es lo mismo, puede que sean parecidas, ¿listo? Puede que una novela sea parecida con otra,
pero siempre va a tener su mundo narrativo distinto, se van a narrar distintas cosas, se van a narrar diferentes temas, alternativas y demás. ¿Listo? Ahora bien, la novela tiene mucha mayor extensión que un cuento, ya lo decíamos, es mucho más extensa, ¿cierto? Por lo general entonces se divide en capítulos, ¿sí? Esa es una característica de la novela, se divide por capítulo 1, 2, 3, 4, etcétera, según los que tengan, ¿listo? La novela es ficción y posee una carga connotativa, ¿listo? Cuando yo hablo de que la novela es ficción, pues entonces veníamos diciendo que la novela tiene un componente de alguna manera ficcional, ¿cierto? Que a pesar de que nos lo muestren de alguna manera real o que haga parte de la realidad, acuérdense que siempre esta parte de la ficción siempre tiene que ser a través de la imaginación, ¿no? No, una novela siempre es ficcional porque pues está a través de los ojos del escritor y nosotros como lectores pues también lo vemos desde otra manera, ¿no? Y es connotativa porque de alguna manera la novela depende de la interpretación del lector, ¿cierto? Depende de la manera en cómo el lector recoja esta novela, ¿no? Cómo le dé un tinte, no sé, amoroso, político, sentimental, político, ya lo dije, bueno, etcétera, muchas cosas en cuanto a cómo yo recibo, ¿cierto? En cuanto a cómo yo interpreto esa novela, ¿listo? Estas son las características de la novela y estas son las características pues que tenemos que digamos, de alguna manera como tener presentes. ¿Listo? Ahora, las novelas se clasifican según su contenido. ¿Listo? Las novelas se clasifican según su contenido, es decir, cómo están escritas, qué es lo que tiene dentro cada una de esas novelas. ¿Listo? Hay muchas, pero yo les voy a decir algunas. ¿Listo? Yo les voy a decir algunas, les voy a dar qué es y un ejemplo. ¿Listo? Ustedes pueden consultar esto en la página 131 de su libro texto. Ahí encuentran todas las clases de novelas que hay con sus diferentes ejemplos. ¿Listo? Entonces comenzamos con la primera, se llama La Caballeresca. En este caso, este tipo de novela relata grandes proezas de los nobles caballeros. ¿Listo? Encarnan valores nobles y exaltan la naturaleza de dichos personajes. Es decir, los nobles caballeros, vamos a ver novelas cuando digo novelas de caballerescas, me refiero principalmente a que en su relato siempre van a haber caballeros con grandes espadas, grandes corceles, en donde ellos son los que van no sé, a guiar a la batalla, van a guiar a la victoria a un pueblo, van a llevar a la victoria y demás, y se van a exaltar sus valores, que es guapo, tiene fuerza, etcétera, etcétera. Esto con respecto a la novela caballeresca, ¿listo? El siguiente es la novela de espionaje, ¿listo? Entonces, otro contenido, novela de espionaje, narra las aventuras de los agentes de servicio de inteligencia del gobierno, ¿listo? Obviamente pueden ser colombianos, estadounidenses, rusos, etcétera, ¿listo? En este caso siempre va a haber un espía que va a tener por lo general que descifrar algo que está ocurriendo en ese momento, ¿listo? Un ejemplo clarísimo, James Bond 007, obviamente es una película, todo el mundo conoce la película, pero hay un libro que, con base en ese libro fue que se hizo la película, ¿listo? James Bond, Agente 007, Operación Trueno, ¿listo? Ahora bien, el siguiente entonces tenemos a la clasificación de la novela por saga, ¿listo? La saga, entonces es una novela dividida en varias entregas que guardan una secuencialidad, ¿listo? Entonces, un ejemplo claro, tenemos los Juegos del Hambre, ¿cierto? Tomo 1, los Juegos del Hambre, tomo 2, En Llamas, y tomo 3, Sin Sajo, ¿cierto? Entonces tenemos El Hobbit, tenemos Harry Potter, tenemos, no sé, las Crónicas de Narnia, etcétera, ¿listo? Son novelas que no importa su contenido, siempre y cuando estén presentadas por tomos, divididas en varias entregas, se conoce como una saga, una novela de saga, ¿listo? El siguiente entonces es la novela de tipo ciencia ficción, ¿cierto? Narra el desarrollo de nuevas invenciones, la exploración de espacios extraterrestres y reflexiona sobre los avances científicos, ¿listo? Un ejemplo claro que tenemos aquí, Jurassic Park, ¿no? Parque Jurásico de Michael Crichton. En este caso, entonces, nos damos cuenta cómo es posible a través de la tecnología tener de nuevo los dinosaurios, ¿cierto? En algunas otras novelas como La Guerra de los Mundos exploramos los espacios extraterrestres, Star Wars, etcétera, ¿listo? Y siempre estamos en pro de los avances científicos, es decir, de la tecnología, ¿listo? Muy bien. Seguimos entonces con otra clasificación de la novela, seguimos con de aventuras, ¿listo? Narra las aventuras de un personaje que viaja a un lugar desconocido y hostil, ¿listo? Narra las aventuras de un personaje que tiene que pasar por una serie de cosas, de una serie de consecuencias, para que de alguna manera logre sobrevivir, ¿listo?
un libro famosísimo, Las aventuras de Robinson Crusoe por Daniel Defoe, ¿listo? Narra la aventura de un muchacho que se pierde en el mar, llega a una isla, encuentra unos animales, etcétera. Tiene que sobrevivir, ¿listo? Esa es la aventura, ¿listo? Seguimos entonces con literatura de terror. Entonces narra situaciones macabras que hace vibrar la imaginación del lector. Se desarrollan escenarios abundantes de misterio, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos los escenarios que se presentan en la literatura de terror tienen que tener cosas sombrías, ¿se acuerdan de cuentos de terror? Tiene que la misma estructura, ¿no? Que tiene que reforzar misterio, que tiene que acogerse a los sentimientos y demás. Solo que ya no son cuentos corticos, ¿cierto? Súper rápidos, sino que son novelas más extensas por capítulos, en donde cada capítulo tiene algo diferente, pero son de terror. Un ejemplo clarísimo, El Resplandor de Stephen King, The Shining, es súper buena esa novela, súper recomendada. ¿Listo? Pasamos entonces a la última que les tengo aquí para la clasificación. Existe entonces la novela romántica, ¿listo? Narra la historia de personajes que dan su vida por un ideal. En este caso el ideal casi siempre va a ser el amor. ¿Listo? Entonces novela romántica por excelencia, María de Jorge Isaac, ¿sí? El amor perdido entre Efraín y María, quien tiene que irse a Europa, quien luego después vuelve y sabe que su amada se ha muerto, etcétera. El amor siempre va más allá de todo lo que dice la novela, ¿listo? Son novelas que por su clasificación, como lo vimos, tienen un tinte diferente, ¿no? No es lo mismo la novela romántica a la novela de ciencia ficción, no es lo mismo la novela de terror a la novela policíaca, a la novela de espionaje, etcétera, ¿no? Puede que se combinen, claro, pero siempre va a haber una que sobresalga de la otra, ¿listo? En ese caso, si ustedes miran la página 131, como les digo, encuentran más, encuentran la histórica, la policíaca, la novela negra, la novela social, la novela rosa y demás, ¿listo? Vayan y consúltenla para que sepan de lo que les estoy diciendo, ¿listo? Entonces, ahora vamos a ver los elementos de la novela, ¿listo? La narrativa consta de unos elementos particulares que constituyen la estructura de una historia, es decir, necesitamos de unos elementos para que esa historia pueda ser quien es, ¿listo? En este caso, los elementos de la novela se dividen según su clasificación, ¿listo? En este caso tenemos entonces lo primero, los personajes, ¿listo? Voy otra vez a correr esto para aquí arribita, perfecto. ¿Listo? Los personajes, aquí al lado mejor, para que se vea. Listo, muy bien. Entonces los personajes son seres humanos fantásticos o sobrenaturales que intervienen en la historia. Cuando digo seres humanos, no solamente me refiero a los humanos. Bueno, cuando digo seres y humanos, no me refiero solamente a los humanos, sino a los seres vivos, ¿cierto? Porque también recuerden que pueden haber novelas de animales, de personajes extraterrestres, de personajes sobrenaturales y demás, ¿listo? Dentro de estos personajes hay unas categorías y son: los personajes pueden ser protagonistas, pueden ser personajes secundarios o pueden ser personajes incidentales, ¿listo? Primero, personajes protagonistas son los principales porque la acción gira en torno a ellos, ¿listo? El personaje principal, perdón, es donde la acción gira en torno a ellos, ¿listo? Los secundarios permiten el desarrollo, es decir, están ahí al ladito del protagonista, intervienen, pero no son los principales, ¿listo? Y por último, los incidentales tienen poca intervención en la acción de la novela, pasan por ahí, los nombran 1, 2, 3 veces, tienen un diálogo, pero no intervienen mucho como puede que sea un secundario o como puede que sea un protagonista, ¿listo? El siguiente elemento, el siguiente aspecto importante es el tiempo, ¿listo? Toda novela tiene un tiempo, es el orden cronológico en que se presentan los hechos, es decir, de qué manera, en qué tiempo están presentados los hechos en la novela. Puede ser de 3 momentos: lineal, retrospectivo o de anticipación. El lineal tiene un orden lógico, ¿listo? Nos presenta una historia totalmente en el pasado, nos presenta una historia en el presente, nos presenta una historia en el futuro, ¿cierto? Está en el pasado y recuerda el presente, etcétera, 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 ¿listo? Tenemos otro tiempo que se llama retrospectivo, es decir, de mirar hacia atrás. Se vuelve al pasado desde el presente, estoy contando una historia y tengo que recordar algo del pasado, puede que me quede allí, solamente lo recuerdo y vuelva, ¿listo? Y otro tiempo se llama anticipación, que es el que cuenta lo que sucederá, ¿cierto? Entonces, una novela que cuente lo que puede que suceda mañana, puede que suceda después y demás, ¿listo? Esos son los tiempos de una novela. Como les decía, esto es denso, pero no se preocupen que de alguna manera tenemos que abordarlos de esta manera, ¿listo? Siguiente, tenemos otro aspecto importante que es la trama, ¿listo? Es el orden en el que transcurren los acontecimientos, es decir, cómo se narran, de qué manera se narran. Tenemos en la trama 3 aspectos importantes: la introducción, el problema y el desenlace.
En la introducción es el primer acercamiento a la historia, es decir, nos cuenta la historia, qué va a pasar, cuáles son los personajes, en dónde está situado, en qué lugar, quién es, etcétera, ¿listo? Luego después se desarrolla un conflicto en el problema, ¿cierto? Y por último, pues, se restablece el equilibrio de esa primera parte, ¿listo? Hagan de cuenta que es como un inicio, un nudo y un desenlace. En la novela también los hay. De esta manera, una introducción, un problema y un desenlace a todo lo que ocurre durante la postura como tal de la novela, ¿listo? Y tenemos entonces, por último, al narrador, importantísimo. El narrador es la persona de la cual el autor se vale para contar su historia, ¿listo? Existen dos tipos de narradores. El primero es el narrador omnisciente, ¿cierto? Que es el que cuenta la historia desde afuera y conoce todo. Es decir, había una vez en un pequeño lugar una chica que todos los días amanecía a recoger manzanas en la noche, ¿sí ven? Es el que está contándole la historia desde afuera de la historia, de la trama, ¿listo? En cambio el otro narrador es el personaje, es decir, es parte de la acción y cuenta la historia desde su perspectiva. Es diferente cuando diga, yo me levanto por la mañana, salgo al patio, recojo las manzanas que se encuentran allí, y cuando un día de estos me encontré con un ser que jamás, etcétera, ¿listo? El narrador omnisciente es el que cuenta la historia desde lejos, y el personaje narrador es el que está dentro de la historia y es el que narra su propia historia a la manera de como él lo vea. ¿Listo, muchachos? Esos son los aspectos, esos son los elementos de la novela que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Para terminar, así inicia una novela. Cien años de soledad, dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer bien. ¿Listo? El inicio de una novela marca la pauta de cómo se va a trabajar la novela, ¿cierto? ¿Qué va a tener esa novela? ¿Qué aspectos generales va a tener esa novela, ¿no? Ese es el primer párrafo de 100 años de soledad, ¿listo? Obviamente eso no es nada, es muchísimo, es muy poco comparación de toda la novela, ¿no? Así comienza una novela. Una novela tiene que tener un inicio en el cual por primera vez cautive a la gente, ¿no? Y el final de ese mismo 100 años de soledad, es decir, estamos hablando del inicio de una novela y el final de una novela y dice, todo lo escrito en ellos, es decir, en los pergaminos, era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Fin. Ahí se cierra 100 años de soledad. Así se cierra un libro, así se cierra una novela. ¿Listo, muchachos? Espero que haya quedado claro lo que les digo. Es extenso, ¿cierto? Puede que tengamos muchas cosas por preguntar. Así que nada, de verdad, traten de copiar lo necesario, listo, no llenen el cuaderno por llenarlo, copien lo necesario, lo que más le interese, listo. Recuerde siempre entonces tener presente todas las preguntas para que en la clase de Skype resolvamos todas las preguntas. Bueno, cuídense mucho, juiciosos, nos estamos hablando y nos vemos entonces en el siguiente video. Juiciosos, chao, chao.